Hola Nakama y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y al fin ha llegado el día de una figura que la verdad quería desde hace muchos años. Desde que empecé a coleccionar la figura 0 siempre quise esta, por más de que no fuera de esa línea, pero siempre me parecía que estaba muy costosa. Me parecía que de pronto no iba a encajar con mi colección, pero me he decidido por ella y la verdad es que está totalmente genial y en muy buen estado. Y es esta de Shirohige. Y bueno, Nakama, la verdad es que esta figura es un clásico. La verdad es que es de las primeras Portrait of Pirates y la verdad es que es una figura totalmente genial. Ahora la vamos a ver en detalle. Pero si se dan cuenta, pues la caja es bastante sobria y básica. Portrait of Pirates no era tan, digamos, detallado en el tema del empaque al principio. De hecho, salió una reedición de esta misma figura donde se veía ya con mucho más estilo, más el estilo de Portrait of Pirates en sus primeros años. Vemos por acá algunas imágenes de la figura, algunos de los detalles en la parte de atrás. Obviamente tenemos el sticker de Toei Animation que nos dice que la figura es original. Tenemos en la parte de arriba pues el nombre de la línea POP DX o DX. Y Nakamas, sin ser más, empecemos con el unboxing de esta figura. Y bien, Nakamas, acá tenemos la figura. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que toda la parte del empaque estaba hermosamente encajado. Para los que compran esta figura saben que los blisters traen como estas formas que encajan una con la otra y la verdad es que estaba perfecto. Es decir, que esta figura realmente jamás se abrió. Estaba en un estado, la verdad, excelente. Yo la compré por Amazon y la verdad es que me ha ido muy bien con ella. Está perfectamente protegida de cualquier daño a la pintura con estas bolsitas de plástico. La verdad es que está como nueva. Totalmente increíble, como si acabara de salir. Aquí tenemos al imponente Barba Blanca. Como que la figura se sostiene sola apenas. No se siente todo el tiempo como si se fuera a caer. Ahora vamos con otros detalles. Que es esta base blanca, bastante básica la verdad. Una base básica. Y por acá tenemos que dice Piratas de Barba Blanca, Eduardo Newgate. Edward, pues, pero ellos lo pronuncian como Eduardo. Aquí lo vemos. Y vamos a montarla de una para evitar cualquier posible caída. Algo que nunca me ha gustado de las bases de las Portrait of Pirates es que tienden a ser quebradizas o a como que cerrarse muy fuertemente con la figura. Eso termina generando que se rompan y queden enganchadas en la base. Miren lo que acaba de pasar. Al estar poniendo la figura, la pintura acá está aún como tan fresca, vamos a ponerlo así, es decir, está tan bien cuidada que se pasó a la base al tener contacto. Así que ojo con eso, si van a comprar la nueva. Yo acabo de manchar la mía. Por acá tenemos la capa, que la verdad la capa en esta figura es totalmente genial. Van a ver que no es nada que ver con la que vimos de la Figuart 0 de Kizaru. En este caso vamos a sacarla. También está totalmente protegida con plástico acá, con plástico por acá. Y no solo eso, sino que en esta parte trae esta pieza plástica que protege la forma de la capa en esta zona, que es la que va a entrar en contacto con la figura. Así que, la verdad, qué buen detalle. Ahora miremos por dentro la capa y vamos a ver unos increíbles detalles en la textura, la verdad totalmente genial. Esto es pues por lo que pagamos en Portrait of Pirates, una calidad tremenda.
Vemos en la espalda también que el Holly Roger está muy bien pintado. Y vemos que las mangas tienen la misma textura. La verdad se ve pero que muy bien. En el cuello, en las sombreras también tenemos muy buen detalle. Y pues la verdad es que es un plástico flexible. Esto claramente es PVC en una capa bastante delgada. Lo que me preocupa un poco cómo vaya a perdurar en el tiempo. Pero pues no le prestamos mucha atención a eso. Ahora, antes de colocarla, sí prefiero mostrarles algunos detalles que tiene en la espalda. Primero que todo, vamos a saber que Shirohige pues es un poco más robusto, pero para que la capa le entre o le calce bien, pues necesita ser un poco más delgado en la parte de atrás. Acá lo podemos ver y vemos que tiene como unos pequeños detallitos en la parte de atrás de los hombros, ¿se ve? En la parte de atrás de los hombros, posiblemente donde va a apoyar la capa, que pues la verdad no están geniales, parece que tuviera como heridas ahí, que sabemos que no las tiene. Pero fuera de eso, la verdad es que la figura está muy bien terminada. Vamos ahora a colocarle la capa. Ahí está. Finalmente tenemos la alabarda, que también viene muy bien protegida, debo decir. Y vemos que es, la verdad, enorme. ¿Sí? La vamos a colocar por acá. Esto siempre me ha preocupado, estas piezas que deben deslizarse para colocarlas porque pueden dejar un poco de pintura la una en la otra. Eso no me encanta y es un defecto que comparten ambas figuras de Barba Blanca, pero no le damos mucha importancia. Y finalmente vamos a tener las dos hojas de la alabarda. Siempre he escuchado quejas de esta figura de que estas dos hojas son prácticamente iguales y que como que no generan mucha diferencia. Eso lo vamos a juzgar ahora en este video. Tenemos una y tenemos otra. Y efectivamente la gente tiene razón, la diferencia es muy mínima entre ambas. Ahora lo vamos a ver. Por un lado, esta que digamos es la alabarda, digamos, en estado perfecto. Ahí la podemos ver. Ahí la podemos ver, la verdad es que se ve bastante bien, tiene buen detalle. Vemos esta serpiente que tiene en esta parte. La parte que agarra la hoja también está muy bien detallada. Y la hoja como tal genera muy buen efecto, la verdad. Y por otro lado, ¿qué tenemos de diferente en la otra? Pues, si se fijan, en la punta, no, más bien en la punta no, en esta curva que tiene la hoja, se ve. Vemos que tiene como abolladuras, es decir, que acá como que ha sido utilizada en batalla. Pero fuera de estos detalles mínimos, porque quizás si estuviera más desgastada, pues fuera un poco más cool. La verdad es que no hay mucha diferencia, pero siempre existe diferencia. Y la verdad es que con que te sirva de reemplazo, para mí es más que suficiente. Y vamos a colocarla. Y aquí tenemos esta imponente figura de Barba Blanca. Bien, Nakamas, ahora veamos un 360 de esta figura. Y bien, acá vamos a ver los detalles de cerca de esta figura. Vamos a bajarla de la base y a sacarle la alabardín. Y bien, acá más acá la tenemos y la verdad es que el rostro es de, la verdad, los mejores que capturan, en mi opinión, a Shirohige. La verdad es que se ve tal cual como es el personaje. Veamos en su faceta seria, bastante molesto. Vemos que las cicatrices y los sombreados del cuerpo están muy pero que muy bien. La verdad se ve excelente. Vemos que efectivamente en la espalda no tiene cicatrices. Vemos son esos pequeños detalles en los tríceps nomás. Y pues la verdad es que en sí la musculatura no se ve del todo natural, pero la verdad no se ve nada mal. Vemos que esta
pieza que lleva en la cintura, se ve muy bien. Acá vemos que tiene como un... Ah, no, eso es de acá. Vemos que el pantalón tiene muy buenas arrugas y sombreado. Transmite muy bien el material como más holgado y suave. Mientras que las botas sí las vemos totalmente brillantes y rígidas. Y la verdad, en general esta figura es bastante sencilla en diseño, pero la ejecución de ella está muy bien lograda, la verdad. Y bien, Nakamas, ahora vamos a ver esta figura cuánto mide. Y bien, Nakamas, acá tenemos la figura. Obviamente pues hay que medir dos cosas. Una va a ser la altura como tal de Shirohige, que está por los 33 centímetros, nada mal. Pero si medimos hasta donde llega la alabarda, que es como mucho seguramente la querrán posar, estamos hablando de 39 centímetros y medio, es decir, bastante altura, de pronto demasiada para algunas vitrinas. Claro que sí. Veamos, de ancho, no estaría mal colocarle la capa. Y efectivamente la capa porta algo de ancho, dejándola en unos 24 centímetros de ancho. Y si medimos hacia el frente, pues la verdad la figura está bastante contenida dentro de la base. Estaríamos hablando de 13 centímetros más o menos, pero si tomamos la alabarda ya estamos hablando aproximadamente de unos 33 centímetros también, así que bastante espacio ocupa esta figura, pero la verdad lo vale porque es tremenda. Y bien, Nakamas, ahora vamos a comparar esta figura con otras figuras. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación con la Figuarts 0 de Kizaru. Y si vemos, pues si Kizaru mide más o menos como unos 2 metros, esta figura sí podría medir, no, igual no cansa estar en la escala, pero sí que se ve mucho mejor. Y vemos que con Kuma, que creo que mide 5 metros algo, 6 metros, sí está bastante bien en proporción. Barba Blanca siendo un poco más alto como debería ser. Y la verdad, Nakamas, es que no puedo esperar para comparar esta increíble figura con la Portrait of Pirates de Kaido, porque seguramente se va a ver totalmente genial. Y finalmente, Nakamas, le doy mi calificación para esta figura, que para mí es un rotundo 10. Porque en realidad, para el precio en que salió originalmente, que eran por debajo de los 100, creo que eran unos $80, y además el tamaño que tiene, los detalles que tiene, la verdad es que vale totalmente la pena. Un figurón y recomendadísima para cualquier fanático de Barba Blanca. No siendo más, Nakamas, les agradezco que hayan visto este video y si les gustó denle like, díganme en los comentarios qué calificación le dan ustedes a esta figura, si la tienen en su colección, qué tal les parece. Y Nakamas, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.